Bueno, ¿qué tipo de preguntas pueden encontrar? Acá pusimos algunos otros modos de pregunta de cada unidad, ¿sí? Por ejemplo, preguntas del tipo, en la unidad uno, ¿a qué se refiere Leguín cuando afirma que lo que marcó la diferencia no fue la carne, sino el relato? ¿No? Que tiene que ver obviamente con este momento inaugural que ella considera de dos relatos posibles, ¿no? El relato del arma y el relato de la bolsa. Ese fragmento remite a que ustedes repongan, ¿no? De dónde viene esa afirmación y qué significa. Vincule el planteamiento de Haraway sobre el conocimiento situado a la frase del teólogo brasileño Frei Beto, la cabeza piensa donde los pies pisan, que es un fragmento que comentamos en el teórico y que es otro modo de entender esa idea de que se piensa desde un pensamiento encarnado, un pensamiento situado en su contexto, atravesado por sus condiciones de enunciación, etcétera, etcétera. Tres, explicar la interseccionalidad y desarrollar un ejemplo, ¿no? El concepto este que vimos a través del texto de Moira Pérez y pensar un ejemplo propio. Por eso les decía que es importante que piensen eh, ejemplos propios para cada concepto. También pueden recurrir a los ejemplos que vimos en comisiones o Claro. en teóricos, pero si son ejemplos propios, mucho mejor. Y si hoy los quieren compartir para también ponerlos en común, genial. Pregunta 4. ¿Cómo vincula Quijano los conceptos de modernidad, colonialidad y raza? Acá tienen tres conceptos, bueno, también podría ser hegemonía, contrahegemonía y hegemonía alternativa en el caso de Williams. Es decir, una batería de conceptos que obviamente están articulados entre sí y que se pueden desarrollar de manera integrada. Pregunta 5. Explicar y fundamentar el siguiente planteo de Grada Quilomba, la realidad vivida del racismo, los encuentros subjetivos, las experiencias, las luchas, el saber, la comprensión y los sentimientos de las personas negras con respecto al racismo, así como las heridas psíquicas que el racismo nos provoca, han sido mayormente desatendidas. Este pequeño fragmento de uno de los capítulos de Grada Quilomba que ustedes leyeron, que permite pensar en la dimensión subjetiva y la inscripción subjetiva del racismo. Bien, estas son preguntas de la unidad uno. Voy a pasar a la unidad 2. Aquí dice, eh, pregunta número 1. Explicar las 5 ideas falsas sobre la cultura que desarrolla Esteban Crotz, plantear un ejemplo de al menos 3 de esas 5 ideas, por qué se relaciona con el planteo de Williams desarrollado en Culture is Ordinary. Bien, acá ustedes conocen las 5 ideas falsas, las podrán decir sintéticamente y luego elegir por lo menos 3 para ejemplificar. No hace falta que ejemplifiquen las 5, vinculando algunas de esas ideas, sobre todo, por ejemplo, esa que dice que hay gente que tiene cultura y gente que no la tiene, a el concepto de Williams respecto de una cultura amplia y una cultura restringida, ¿no? Y a cómo están integradas esas dos acepciones del término cultura. La pregunta 2 es, ¿qué idea de cultura aparece en Culturiza Ordinary relacionar con el texto literario Blackout de María Moreno, que acaba de recibir el Conex de Diamante, me Sí, parece, o algo qué así, bueno. el máximo Conex, así que felicitaciones para ella desde acá. Eh, Bien, un poco en la misma tesitura de lo que les veníamos diciendo recién, ese concepto múltiple que aparece en el viaje que relata Culturis Ordinary, que admite distintas dimensiones o aspectos de la acepción del término cultura, tanto amplia como restringida, de qué manera se puede vincular a esta otra crónica de viaje o de mirar alrededor que implica dentro del texto Blackout su crónica del barrio del Once, ¿no? Qué es lo que está mirando, qué dimensiones materiales, simbólicas, relacionales están allí presentes. Pregunta número 3.
qué significan para Williams lo dominante, lo residual, lo emergente y qué función cumplen cada uno de esos aspectos en la trama cultural de una época, ejemplificar. Bueno, preguntas de Williams seguro van a tener en todos los parciales, en todos los modelos de parciales, es muy probablemente. Alguna irá por el lado de qué es la hegemonía, contrahegemonía y hegemonía alternativa, otra irá por el lado de la tradición selectiva, y otra puede ir por el lado de instituciones y formaciones, o bien esta que les acabamos de leer, dominante, residual y emergente, esos tres conceptos que los han desarrollado, sobre todo en prácticos, ¿no? Y qué función cumple cada uno de estos en la trama cultural de una época. Sería muy lindo que a la hora de ejemplificar, si quieren pensar el presente o si quieren pensar un momento histórico dado, piensen qué fue dominante, qué fue residual y qué fue emergente en ese momento específico, ¿no? Es decir, que los tres ejemplos estén de alguna manera concatenados a una reflexión relacional de esos tres conceptos y a cómo operan juntos esos tres conceptos. Finalmente, la pregunta 4, hegemonía, contrahegemonía y hegemonía alternativa, a partir de la siguiente frase de Raymond Williams y presentar un ejemplo. Una hegemonía dada es siempre un proceso y excepto desde una perspectiva analítica, no es un sistema o una estructura. Es un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tienen límites y presiones específicas cambiantes. ¿Cuáles son las palabras claves de esta frase? Bueno, la idea de proceso y no de sistema, no de instantánea, sino de un tiempo, ¿no? Una temporalidad larga y cambiante, que nunca, una hegemonía siempre está redefiniendo sus límites y sus centralidades y está todo el tiempo en mutación, ¿no? Eh, Como un estado de ebullición permanente, ¿no? y de redefiniciones, ¿no? De sus porosidades, de sus límites, de sus inclusiones, de sus exclusiones, ¿no? Esta idea de complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tiene límites y presiones específicas cambiantes. Esta idea de límites y presiones la trabajamos mucho en el teórico, recuerdan, ¿no? Eso que va todo el tiempo cambiando y que es presionado justamente por quienes pugnan por ocupar esa centralidad hegemónica, quienes están en contra de esa centralidad y pugnan por reemplazarla. Y esos límites que también son movedizos, ¿no? Son cambiantes y están todo el tiempo en continua redefinición. Bien, este tipo de citas, esta u otra de Williams, que también las vimos en teóricos y en prácticos, pueden venir justamente para pedirles que ustedes ejemplifiquen, ¿no? Entonces también es importante que pensemos ejemplos de hegemonía, contrahegemonía y hegemonía alternativa que les permitan abonar, ampliar la respuesta de este tipo de pregunta. Bien, ¿qué evaluamos? Evaluamos, como ya dijimos, la claridad en la redacción, la cohesión y la coherencia, es decir, que haya una cohesión sintáctica, oraciones completas, como ya les dijimos, y también una coherencia semántica, ¿sí? Esas dos dimensiones tienen que estar presentes en la redacción que esperamos en estas preguntas. Esperamos también que haya una comprensión por parte de ustedes de lo que han leído y lo que hemos ido trabajando en teóricos y prácticos, es decir, que ustedes, sin saber obviamente todo de un autor, puedan extraer por lo menos lo fundamental de cada autor o autora, de qué manera se inscribe en determinada posición, determinada perspectiva teórica. Bueno, en cada vez que empezamos a contarles de un autor, reponemos, ¿no? Escuela de Frankfurt, Escuela de Birmingham, no sé, literatura utópica. Bueno, ¿en qué tipo de posicionamiento teórico se inscribe cada autor? Es importante que lo tengan en cuenta, que lo puedan situar. Bueno, escribió en los años 30, escribió en los años 60, escribe en la actualidad, ¿no? ¿Con quiénes está debatiendo? Bueno, todo eso
hace mucho a entender a un autor, ¿no? No solamente entenderlo inmanentemente hacia adentro, sino ubicar esos aportes teóricos en un conjunto de discusiones, de polémicas, de tomas de posición colectivas, ¿no? Eh, la comprensión de lo que se plantea, los problemas, preguntas y relaciones que plantea un autor, ¿no? Y que hacen a que ustedes puedan responder eh, con complejidad la pregunta que les lanzamos. La capacidad de ejemplificar es muy importante, es decir, de comprender ese ejemplo a la luz de un concepto, de un autor o de un problema. El ejemplo no puede estar desgajado, no puede ser arbitrario, sino que tiene que estar justificado en relación a la pregunta que se les lanza. La capacidad de explicar una frase, que no significa repetirla con otras palabras, sino extraer de ahí algunas palabras claves, desarrollarlas, enmarcarlas en un planteo más extenso de ese autor o autora. Y por último, la posibilidad de conceptualizar, definir, describir y analizar determinada perspectiva, concepto o caso de análisis, ¿no? La película, determinado ejemplo, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que se evalúa, ¿sí? Digo, para que tengan en cuenta todas esas dimensiones a la hora de responder dentro de lo posible. Sí, esto de encontrar los por qué, ¿no? De decir, bueno, Adorno y Horkheimer describen la industria cultural en tales términos. Bueno, pero ¿por qué? ¿A qué respondía? ¿De qué pregunta partían? Un poco tratar esto que mencionamos, de no dar por supuesto, sino explicar. Cada vez que escriban una frase, pregúntense si está fundamentada esa frase, si está desarrollada, si se entiende, si quien lo va a leer va a entender eso, ¿no? Abrimos a preguntas antes de pasar al repaso de las tres unidades, de los conceptos claves, este Ujú. diagrama o nube de conceptos de cada unidad, y también responder preguntas, dudas concretas si las hay. Respecto de todo lo anterior que les dijimos, si hay alguna pregunta, comentario. En la unidad uno, bueno, arrancamos con el precioso ensayo de Úrsula K. Le Guin, seguimos con el concepto de Donna Haraway de conocimiento situado, el concepto de interseccionalidad de Moira Pérez, el concepto de raza de Aníbal Quijano, raza, racismo, que se articula obviamente con un texto más reciente de Grada Quilomba, eh, que tiene que ver con la experiencia subjetiva sobre sí misma respecto de y otras personas, respecto de qué significa ocupar el lugar del objeto de racismo, ¿no? Y por último, otro ejemplo también muy próximo de un escritor argentino, Tulpa Wallis, que relata su experiencia de ser acusado de ladrón en una librería por portación de rostro, podríamos decir, ¿no? Por esa lectura racista que hacen las personas a cargo de la librería, de la seguridad de la librería, de él como que hace un negro en la librería, salvo robar, ¿no? Eh, Bien, esa es un poco la secuencia de la primera unidad. Conceptos claves, bueno, ¿qué es hacer teoría? ¿Qué modos de hacer teoría eh, o qué modo de hacer estallar un cierto paradigma de lo que es hacer teoría y un relato de la historia humana, ¿no? Propone Úrsula K. Le Guin a partir de esa idea de que además o antes que el arma, el primer dispositivo cultural de la humanidad fue una bolsa para recolectar semillas y cómo a partir eh, de esa idea desprende también un modo de construir un relato diferente, ¿no? De la historia humana, ¿no? Y esa historia humana que tiene que ver ya no con el héroe, ya no con el asesinato, sino con la posibilidad de pensar en personas concretas, en vidas que son procesos menos atravesados por el nudo, el conflicto y el desenlace, y más por historias de vida cotidianas,
en las que muchas nos podemos sentir afines, ¿no? O contenidas. Eh, Bien, no Sí, sé si sobre Úrsula K. Le Guin hay alguna pregunta, comentario. no, hay otra pregunta, pero después la retomamos, ¿no? Respecto de los conceptos que se desprenden, que es un ejercicio que hicimos Ana y yo, pero que si quieren completarlo, pueden ir escribiéndonos o nos interesa también que intervengan, ¿no? Que tomen el micrófono. Verles también nos gusta, así que les invitamos por si hay alguna duda, ¿no? Em, El no sé si segundo, querés, sí, sí. si Después no hay leemos, preguntas sobre Le Guin, ahí llegó alguien más. No, yo también es no. importante situar a la autora, como ya dijimos, ¿no? Una autora norteamericana, una de las autoras más reconocidas de de lo que habitualmente se piensa como ciencia ficción, y que de alguna manera discutimos un poco en clase pensando en que también se la ha inscripto como parte de lo que se podría considerar como literatura utópica, ¿no? Es decir, esa capacidad de invención de mundos alternativos, de otras formas de comunidad, ¿no? También mencionamos el hecho de que fue hija de un antropólogo y que esa experiencia muy próxima a otras formas de organización de la vida, como la de las comunidades indígenas en Estados Unidos, hizo que ella también tuviera, ¿no? Esa capacidad, esa sensibilidad capaz de pensar en otros términos, ¿no? La existencia y la relación entre otredades, entre diferencias. Bien. Conocimiento situado es un concepto que propuso Donna Haraway, también una autora, filósofa, feminista norteamericana, autora que propuso este concepto hace bastantes años, ha sido un concepto muy prolífico, muy retomado por mucha gente, incluidas nosotras, y tiene que ver con esta idea de pensar o contraponerse a un cierto paradigma de la ciencia como objetiva, como neutra o neutral, como sobrevolando aquello que describe o que piensa, ¿no? Donna Haraway dice, todo conocimiento es situado, todo conocimiento es situado y está encarnado en cuerpos concretos, atravesado por sus condiciones de existencia, por sus posiciones, por su modo de entender la vida, por su modo de relación. Ningún conocimiento es objetivo y absoluto, todo conocimiento es parcial, todo conocimiento está absolutamente recortado o atravesado por esas dimensiones concretas que hacen a quién es el sujeto que emana esa posición teórica. Esto muy sintéticamente lo que dice Donna Haraway respecto del conocimiento situado o también llamado pensamiento situado. ¿Querés ir a Sí, interseccionalidades? sí. El concepto de interseccionalidad habla de multidimensionalidad. Justo hay una pregunta respecto de eso, ¿no? Es decir, pensar de qué manera se manifiestan situaciones de desigualdad y que no se pueden pensar en forma unívoca, unilateral, ni aditivamente, sino justamente pensar las diferentes opresiones que operan para mirar un fenómeno social, una situación de desigualdad o una situación de privilegio, ¿no? Leo una frase textual que me parece interesante para arrancar. No todas las personas que comparten una categoría, clase o género, experimentan de igual manera las relaciones de poder, ya que son afectadas por otras categorías, la racialización, la diversidad funcional, la religión. También planteamos cómo Haraway, que era quien se preguntaba, o en realidad propuso este enfoque interseccional, proponía justamente pensar los fenómenos no solo desde un aspecto, es decir, por qué la población negra de Estados Unidos sufre ciertas situaciones de desigualdad que no pueden solo ser explicadas por la idea de raza, sino que también
operan diferentes dimensiones, por ejemplo, vinculadas al barrio periférico en el que viven, al tipo de acceso educativo, al tipo de acceso a los bienes culturales, por supuesto, a la clase o grupo social. Es decir, que la idea de interseccionalidad es rica porque nos permite justamente pensar cómo operan esas diferentes dimensiones, ¿no? Es como capas de una cebolla también para pensarlo. Pensaba en el ejemplo mismo de Grada Quilomba, ¿no? Porque Grada piensa sobre todo la cuestión del racismo, el ser negro o negra, pero que eso también está vinculado con otras dimensiones. Y justamente plantea la idea de interseccionalidad, pensar también que las respuestas tienen que ser interseccionales, que tienen que ir en el sentido de pensar diferentes alianzas, ¿no? Jubilades universitarias, podríamos pensar también, ¿no? Eh, y desde ahí ¿por qué se plantea que es un concepto heurístico? La otra vez decíamos que es un concepto, interseccionalidad, un enfoque. En realidad las dos cosas, ¿no? Porque permite mirar, permite comprender y también permite interpretar, ¿no? Por eso la idea de un recurso, de algo que nos permite conocer y también intervenir, ¿no? Un posicionamiento desde el conocimiento. Y una especie de alerta, ¿no? De estar Situado, atentas, sí, sí, estar atentas y no dejar de considerar esa múltiple dimensión que nos atraviesa, ¿no? De género, raza, clase, situaciones de privilegios que portamos en relación a otros. Eh, exacto, no, ¿no? Pequeña aclaración al pie, nada más que Grada Quilomba en realidad nació en Portugal, es portuguesa, Ah, pero sí, se formó en Alemania, ¿no? Por eso el libro está escrito de alguna manera a partir de su trabajo de campo y sus vínculos en Alemania. Eh, Bien. Y que su nombre, también esto es interesante para reponer un poco, ¿no? Que Quilomba no es su apellido legal, sino que es un apellido que recuperó de la memoria africana de su abuela, ¿no? Un apellido que se perdió en los procesos de colonización de la comunidad africana en Europa y que ella de alguna manera hace un ejercicio de memoria familiar para reponer, para volver a colocar. Digo esto para también que sepamos de qué autores estamos hablando, ¿no? Bien. reponer situadamente esos autores o autoras, ¿no? Voy a No sé Aníbal si hay dudas Quijano. respecto, perdón, de la idea de interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo ser marrón que ser marrón y universitaria, ¿no? Un poco el planteo propone esto, ¿no? Y lo interesante es esto, cómo ese recurso permite comprender y permite actuar a la vez, ¿no? Son conceptos muy operativos en ese sentido. Creo que esta unidad plantea ese tipo de conceptos que tienen estas múltiples dimensiones, ¿no? Explican, intentan comprender y a su vez intentan pensar en nuestro propio lugar, ¿no? Eh, desde nuestros activismos o nuestras intervenciones cotidianas. Bueno, si les parece, vamos a Aníbal Quijano, que es un sociólogo, fue un sociólogo peruano, uno de los autores fundamentales del pensamiento decolonial latinoamericano, eh, militante político de la izquierda peruana también, y que él propuso, entre otros conceptos claves, esta idea de la colonialidad del poder, ¿no? No es el eje del texto que leímos, que compartimos, aunque está presente en el texto y también lo desarrollamos en el teórico. Pero bueno, fundamentalmente él dedicó buena parte de su trabajo a pensar esas formas de colonialidad del poder, es decir, de qué modo los vínculos entre América y Europa occidental y la composición de una nueva trama de, de poder y de poder político, pero también de mundo económico, definió un nuevo modo de relación, ¿no? Y eso básicamente lo piensa a través de la idea de raza.
¿no? Que es el eje sí, del texto que compartimos, esa tríada, esos tres conceptos, colonialidad, modernidad, raza, dice que raza no era un concepto operativo que funcionara previamente, sino que emerge con toda su eh, posibilidad descriptiva del mundo a partir de un momento clave de la historia que podríamos situar en 1492, el momento de conquista de América por parte de Europa, donde también se sitúa el inicio de la modernidad. Piensen que el texto está, aunque esta parte no la leímos, pero sí la contamos un poco en el teórico, está pensando también en un texto clave de la modernidad literaria, que es la primera novela, que es El Don Quijote de la Mancha, y que piensa un poco en esa contraposición o en esa tensión a partir de la imagen de Don Quijote y los molinos de viento entre dos momentos o dos temporalidades históricas que coexisten, ¿no? El momento de Don Quijote, que encarnaría la caballería, ¿no? Toda esa ese imaginario más vinculado, si se quiere, al medievo, y por otro lado los molinos de viento, que encarnarían un poco esa tecnología que venía incluso el norte de África, ¿no? Y que tenía que ver con la presencia mora en España y en la península ibérica, y que encarnaría un poco este momento de inicios del capitalismo, ¿no? Y en esa contraposición, esa batalla inútil y absurda entre Don Quijote y los molinos de viento, de alguna manera Quijano encuentra una metáfora muy potente de ese momento donde dice él, lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer, ¿no? Esa coexistencia entre tiempos históricos distintos, ¿no? Que se da en un momento histórico determinado. Por otro lado, Quijano plantea esa tríada entre colonialidad, modernidad y raza para pensar que fue el momento donde se volvieron funcionales y operativos conceptos como el de indio o blanco o negro, ¿no? Para describir a un conjunto tremendamente heterogéneo de seres humanos y donde sobre todo el concepto raza no solo describe a esos conjuntos, ¿no? Donde se subsumen o se indiferencian, podríamos decir, eh, distintas nacionalidades, distintas etnias, distintas historias, todas bajo el rótulo o el mote de indio, negro o blanco, sino también que la justificación de ese concepto raza tiene que ver con una explicación del mundo por la cual eh, la subalternización de determinadas comunidades por otras, la colonialidad, se explica en términos de inferioridad de raza, ¿sí? No en términos de un vínculo de poder y de sometimiento vinculado a una conquista, sino en términos de que hay una raza superior que, justamente por esa superioridad, ejerce un derecho respecto de subalternizar o someter e incluso eh, educar, ¿no? Catequizar a otras razas inferiores como la negra y la india. Luego se agregaron, esto lo dice Quijano, otros conceptos raciales como amarillo, oliváceo, que dan cuenta también de la expansión de la colonización a otras partes del mundo más allá del vínculo colonial que se establece entre América y Europa. Eh, ¿Qué otra cuestión clave del texto de Quijano? Yo creo que resumí lo fundamental, no sé si hay alguna pregunta al respecto. O comentamos un poco el de Grada Quilomba. Dale. Ahí quedó como Quilomba, coma Grada, pero su nombre es Grada. Está bueno esto también, ¿no? Que, digamos, recuperar armar esas genealogías, ¿no? Respecto de las identidades. Eh, y pensar en Grada
quilomba respecto de su inserción en la academia alemana, ¿no? Aunque nació en Portugal, pero El pensar mundo del arte. Es cómo. un momento que tiene un rol sumamente importante en el mundo del arte y fue una de las curadoras de la última Bienal de Sao Paulo. Ujú. Y digo, también pensar su propia trayectoria respecto de esas preguntas esenciales y su propio activismo, ¿no? Su propia intervención e inserción en esos ámbitos. Y desde ahí justamente su reflexión respecto de la raza y el racismo. La idea de, justamente cuestiona esa idea de raza que podemos pensarla como un significante flotante, es decir, no hay algo que se condice con la realidad, pero sí ese concepto, esa categoría que es histórica, justamente genera como efecto, produce como efecto un esquema de diferenciación, de distinción social, de jerarquías, de jerarquizaciones que trae como efecto el racismo. El racismo, esto que ella está, digamos, de alguna manera cuestionando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque justamente plantea que es un fenómeno que no es ni de afuera, ni del pasado, sino justamente es un fenómeno constitutivo del capitalismo, ¿no? Y que por mucho tiempo no fue visto como un problema ni teórico, ni político, ni práctico significativo. Es decir, solo, y plantea, ¿no? Solo cuando digamos, a las personas blancas les aparece esto como un cuestionamiento, como una duda, como un problema, como algo que cuestiona su propia normalidad, es cuando aparece esta reflexión respecto de esto, ¿no? Pero esa pregunta de nadie lo ve, de nadie me ve, de los procesos de invisibilización, que dialoga mucho con Leguín respecto de eso, ¿no? Que llevamos en la bolsa y que no aparece, qué historias, qué relatos se encuentran invisibilizados y los efectos, ¿no? Subjetivos sobre los cuerpos, sobre las historias que tiene este proceso de invisibilización, ¿no? Y entonces la pregunta sobre, bueno, cómo nos percibimos, qué pasa cuando ese relato hegemónico, dominante, tiene que ver con esa cultura blanca, con esa cultura nacional blanca, dominante, eh, y desde ahí pensar en cómo aparecen esas diferencias, esas jerarquías, cómo opera el poder a partir de esa idea. Eh, y por otro lado, incluso plantea esos racismos, esos episodios, esas vivencias de racismos cotidianos, ¿no? Pensando en la agenda. Es decir, ¿qué aparece en esas agendas nacionales? ¿Y qué es lo que se invisibiliza? ¿Qué aparece en ciertos programas educativos y qué no aparecen, ¿no? Y desde ahí ella piensa que todas las cuestiones vinculadas al conocimiento se encuentran atravesadas por la lógica del racismo, ¿no? Todas estas agendas se encuentran atravesadas por estas desigualdades. Y menciona tres tipos de racismo, recuerdan, ¿no? Un racismo estructural, es decir, que están las personas negras y de color están como excluidas de todas las estructuras sociales y políticas, ¿no? Porque hay estructuras que privilegian a esos sujetos blancos, el racismo institucional, pensamos sobre todo casos respecto de la escuela, pero podríamos pensar en otras instituciones, ¿no? Incluso en el mercado laboral, incluso en la justicia, eh, y después el racismo cotidiano, ¿no? Aquel que opera cotidianamente a partir de discursos, de representaciones, de esa pregunta que se le hace a ella, incluso de dónde venís, ¿no? Cuando se la ve en la academia, ¿no? Eh, y donde justamente lo que plantea como efecto es pensar o generar esta pregunta respecto de dónde venís, cuál es tu origen, quién sos, no tendrías que estar en otra parte, ahí lo podemos relacionar con Tulpa Vallis, ¿no? En algún aspecto, esa pregunta y ese estereotipo que se construye donde se le pregunta a él, por ser marrón, qué está haciendo en esa librería, qué puede hacer más que robar, ¿no? Bueno, justamente, eso Buenísimo, me remite a esos parece que también racismos cotidianos
Sí, Ese ejemplo no, me parece que nos ayuda también a deconstruir un sentido común muy instalado en la Argentina, muy reiterado respecto de que este no es un país racista y de que además este es un país blanco, ¿no? Respecto de otros países latinoamericanos. Justamente me parece que el texto de Tulpa Vallis, siendo simplemente una crónica, ¿no? De lo que él padeció y de lo que padece cotidianamente mucha gente racializada en este país, da cuenta de esa dimensión racista que estaba absolutamente interiorizada, ¿no? Pensaba también en relación a lo de el Grada Quilomba que contabas, que hay otro autor de la escuela de Birmingham que no dimos este año, pero que solemos dar, que es Stuart Hall, que era de origen jamaiquino, ujú, y él dice que se enteró de que era negro cuando migró a Europa, porque antes nunca se había dado cuenta de que era negro, no estaba esa condición como marca o como estigma sobre él y que siendo integrante, incluso director de la escuela de Birmingham, muchos años después todavía lo recibían con sorpresa cuando lo invitaban a un coloquio, a un encuentro, a un congreso académico, y él llegaba siendo negro, ¿no? Y decían, bueno, para la racista Academia Británica era insólito o inesperado o completamente fuera de lugar que un negro fuera académico, ¿no? Podría ser otro ejemplo posible. sí, otro ejemplo de racismo cotidiano, ¿no? A veces los ejemplos pueden no ser puros, podríamos pensar también. Y es interesante lo que dice la propia Grada, ¿no? Quilomba respecto de esto. Mientras que el sujeto blanco, pensémoslo en Tulpa Vallis, trasladémoslo. Mientras que el sujeto blanco se ocupa de la pregunta ¿qué veo? ¿No? ¿Qué veo en Tulpa? El sujeto negro o marrón es forzado a ocuparse de la pregunta ¿qué ven? ¿No? Me parece ahí un ejercicio interesante que revela justamente la desigualdad, la jerarquía social, el poder y que revela justamente el racismo, ¿no? Eh, que incluso Grada Quilomba plantea, es la proyección blanca de información indeseable sobre otros, ¿no? Y justamente recupera la idea de que también Europa y Alemania tienen otra historia, ¿no? Una historia también afro. Sí, Hola, hola, ¿qué tal? Una consulta, que hay sí, una duda que se me planteó cuando leí el texto de Quijano que habla sobre sobre el, como que, entendí yo como que se acuña la idea del racismo, o de la raza, mejor dicho, a partir de del colonialismo, de la llegada de los conquistadores y todo el desastre que hicieron. Eh, ¿Por qué, o mejor dicho, qué pasa con las cosas que pasaban en el mundo anteriormente, que también eran, por ejemplo, pueblos que conquistaban a otros y que a esos conquistados los subordinaban a esclavos, por ejemplo? No sé, se me ocurre el Imperio Otomano, por ejemplo. Sí, ¿Por o el qué no imperio se... incaico, digo, para ir a un ejemplo americano, ¿no? El imperio incaico O también, conquistando exacto, que tomaban otras esclavos culturas. a los demás pueblos. Tal cual, tal cual. ¿Por qué Claro, lo toma a sí. partir del colonialismo de América? Porque por la dimensión, ¿por qué no lo piensa el concepto de raza antes y también subordinaban a otros seres humanos? Sí, pero no en nombre de la raza. Esa sería la diferencia. Esa sería la construcción Ok. social y política tal, fundamental de la modernidad y la colonialidad fue la invención de ese concepto de raza, que como decíamos, subsumió a un conjunto muy heterogéneo de procesos, de comunidades, de modos de vida, de culturas que preexistían a la conquista americana, digamos, bajo el rótulo general y homogeneizador de indio, ¿no? Ahí Sí, se perdió la especificidad de la cultura inca, de la cultura paracas, de la cultura chimú, de la cultura comechingona, no sé, y tantas otras culturas con su especificidad y su historia y su modo su de arte. Mm. vida, su arte, su cultura, etcétera, que quedaron subsumidas bajo ese rótulo de indio, ¿no? Lo que plantea Quijano no es que antes no había efectivamente procesos, guerras, conflictos, sometimientos, culturas guerreras, digo, la incaica
pero también la maya o la azteca, ¿no? Que conquistaron a otros pueblos y los sometieron, sino que lo que emerge sí con la conquista es este argumento en torno al concepto de raza, ¿no? Asociado a la emergencia de la modernidad y a la colonización, como el gran argumento justificador de que hay una raza superior y hay razas inferiores que necesitan ser Educadas, entre educadas, comillas. etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? Y que merecen ese lugar subordinado por su propia condición primitiva o incluso no humana, ¿no? En el caso de la esclavitud. Y que esto Sí, además tiene como su correlato económico, no solo político, sino también económico, en el lugar donde, por ejemplo, toda la población secuestrada en África y traída como esclava a América, sí, ocupó un lugar en la producción económica de absoluto sometimiento, ¿no? Y falta de sí, derechos. Y sí. en el caso de las poblaciones indígenas, con las mitas, los yanaconazgos y otras formas también de trabajo semi-esclavo, también apareció eso, ¿no? Las reservas en Norteamérica, etcétera, ¿no? Formas de justificar en términos de esa inferioridad racial, también un lugar, digamos, de explotación De colonial. acumulación, claro. Gracias, gracias por aclararme. Bueno, Bueno, y también, sí, propusimos esos conceptos que estuvo bueno también para pensar que puede haber subconceptos y subconceptos, ¿no? Estereotipo y representación lo plantea sobre todo Grada Quilomba, los tipos de racismo, la ficción, la idea de multidimensionalidad que tiene que ver con interseccionalidad, matriz de opresión que tiene que ver con interseccionalidad, ¿sí? ujú. Vamos a pasar a pensar Algún ejemplo, ¿no? algún ejemplo. Comento este ejemplo que es bueno, pusimos primero el artículo, ¿no? Que tenemos en la unidad, que es que puede hacer un negro en una librería más que robar de Tulpa Valley, que lo hemos trabajado a partir sobre todo de la idea de racismo, ¿no? Que hemos ya mencionado. Y después pusimos otro ejemplo, así a partir de una imagen, que es un afiche, una campaña de ANSES del año 2016, donde aparece, Ahí digamos, la están los datos. información, ¿no? Podríamos decir la información, volvamos un cachito al otro, de las asignaciones, ¿no? Las asignaciones familiares por un lado, para trabajadores en blanco, podríamos decir, y la asignación universal por hijo, por embarazo, progresar. ¿Qué podríamos decir a partir de las imágenes? ¿Qué es lo que se ve a partir de eso? Hay un contraste muy fuerte respecto, ahí estaría lindo estar en clase para hacer este ejercicio y ver qué es lo que puede salir, pero uno podría decir que hay, digamos, diferentes composiciones que aparecen o elementos que aparecen en estas imágenes, ¿no? La, la, la familia, hay dos familias en realidad, hay una madre, un padre y un bebé, la mamá rubia, y en oposición esta madre con dos hijos, ¿no? Eh, y justamente apareció como una serie de discusiones respecto de Estereotipos, sí. este estereotipo, de estas representaciones, de estas representaciones llevadas al extremo, muy estereotipadas respecto de esa madre que es marrón frente a otra madre que es rubia y las posibilidades, ¿no? De acceso de Los ambas, modos de familia, ¿no? También, ¿no? La etcétera. familia heterosexual blanca, Exacto, y la madre sola, completa, y ¿no? la familia monoparental, la madre soltera o la madre sola. Y En el la caso, pregunta, digamos, si nosotros pensáramos qué representa o qué concepto atraviesa,
podríamos plantear la idea de racismo que plantea Grada Quilomba, ¿no? Y otros autores. Y sobre todo pensar, yo me preguntaba, ¿qué tipo de racismo podríamos ubicar, dónde podríamos ubicarlo? Y creo que hay un cruce, y me pareció interesante este ejemplo, para pensar que a veces cuando pensemos los ejemplos, lo importante va a ser fundamental, explicar, desarrollar, plantear en todo caso esas mezclas o hibrideces que puede haber en un mismo ejemplo, porque acá podríamos plantear un tipo de racismo que es institucional, que tiene que ver justamente con una institución del Estado que está planteando o informando el tipo de ayudas o de asignaciones, pero también racismo que refleja también o se reflejan ciertos racismos cotidianos, tal vez naturalizar estas imágenes y entender que la mamá marrón digamos, está sola y tiene 2 hijos, frente a esa otra familia hetero de una mamá que es rubia, ¿no? Que es blanca y es rubia. Y ahí sí podemos ir al artículo. Por esto se trabajó sobre todo en este medio que plantea, ¿no? Ese afiche de ANSES, en realidad era el calendario de los próximos pagos, pero que esas fotos, esas imágenes estaban planteando que estos beneficiarios, como una contraposición de universos basada justamente en esa jerarquía, en esa desigualdad, en esas relaciones de poder que revela el racismo, ¿no? Que son consecuencia del racismo. Y justamente se armó toda una serie de discusiones respecto de lo estigmatizador, de la construcción de estereotipos que se dieron a partir de esto, ¿no? Impresionante Esto además que sea una institución sí, pública, ¿no? En 2016, o sea que da cuenta también de un racismo institucional, ¿no? Muy exacto. inoculado, muy presente en ciertos modos de construcción de modelos, de estereotipos, ¿no? No solamente de la dimensión racial, sino de su interseccionalidad con la dimensión de modelos de familia, ¿no? Que aparece muy fuerte. Y grupo social también, ¿no? Se mezclan como, o están presentes todas esas dimensiones juntas, ¿no? ¿Alguna duda o comentario? Si no, pasamos a... Este es un poco el sentido, pensar un ejemplo propio, tratar de proyectar los conceptos, ¿no? Pasamos Claro. a la unidad Hay 2. comentarios, pasamos a la siguiente unidad, la unidad 2. También hicimos acá el ejercicio de mapear algunos conceptos que obviamente se pueden completar, complementar y sobre todo diagramar, ¿no? Como ya dijimos, a partir de relaciones, de afinidades, de familias de palabras, etcétera. Esta Perdón, unidad, Ana, justo apareció, porque tiene un poco de delay, un comentario en YouTube sobre el ejemplo de la unidad 1 ajá, que dicen el color de piel también, que una es una madre soltera, la otra es una familia típica. Y está bueno pensar esto de familia típica, ¿no? ¿A qué nos referimos? Expliquemos un poco eso, es decir, pensar en esos modelos hegemónicos de familia, podríamos plantear. sí, Eh, familia heteronormada, heteropatriarcal, exactamente, monogama, heterosexual, blanca, ¿no? un modelo de familia como el estereotipo de dominante, ¿no? O Sí, hegemónico sí, sí, respecto del sí, sí. modelo de familia. Ujú. Bien. Bueno, decíamos que dentro de esta unidad, aunque el eje está puesto sobre todo en los textos de Raymond Williams, también vimos a Esteban Cross, antropólogo que Sí. vive en México, ¿no? Docente en la Universidad de Yucatán, si no me equivoco, que nos aporta, digamos, con un texto muy sintético, muy sencillo, una serie de desarma, una serie de prejuicios o lugares comunes respecto de qué es la cultura a partir de estas 5 ideas falsas de cultura, ¿no? Por otro lado, vimos a Raymond Williams, tanto Culture is Ordinary, esta pequeña fragmento inicial de un ensayo más largo, donde él sostiene a partir del relato en primera persona del singular, de un viaje, de una consulta a una biblioteca, en una catedral, y el viaje en colectivo hasta su casa y que recorre una serie de paisajes de infancia, donde tiene escrita además su memoria familiar. Él fue un
un teórico inglés que provenía de la clase obrera inglesa, de padre y abuelo ferroviario, y eso está muy presente también en su modo de mirar el mundo y de pensarlo, creo yo. Y además, varios integrantes de la escuela de Birmingham, sobre todo él y Richard Hogarth, trabajaron asiduamente en la educación popular de la clase obrera, ¿no? En ciertas iniciativas que tenían que ver con no solo con el mundo universitario especializado, sino también con modos de desbordar y de formar a sectores populares, ¿no? Eh, Esto para ubicar un poco a Raymond Williams. Y la última autora de esta unidad es nuestra querida María Moreno, escritora argentina, una de las mayores cronistas, eh, también ensayista Ujú. y periodista fundamental, autora de numerosísimos libros. Tomamos una serie de fragmentos del libro Blackout, ¿sí? Este es un poco el recorrido de esta unidad. Por un lado, conceptos como cultura, la etimología del término, de dónde viene ese concepto, cómo ha ido mutando ese concepto a lo largo de la historia, y también contraponerlo a un plural, ¿no? Culturas, en el sentido de pensar, introducir allí la dimensión de la otredad, pensar que no hay una única cultura, no hay un único parámetro o paradigma de cultura, sino que hay culturas múltiples que incluso conviven no sin conflicto, ¿no? No sin tensiones, no sin fricciones, ¿no? Podemos pensar conceptos que hemos visto también en la unidad 3 como cultura de masas, cultura popular, cultura letrada, como dimensiones de la cultura dentro de una misma comunidad que coexisten, como dije, en tensión, pero también podemos pensar a partir del concepto de Quijano, de colonialidad, en encuentros entre culturas, ¿no? La colonización también como un proceso de choque o de guerra o de imposición de una cultura sobre otras. Eh, Bien, respecto de la etimología del término, de ese concepto de cultura, Williams se remonta a la palabra latina, ¿no? Que tiene una polisemia que admite pensar en la cultura como cultivo, la cultura como colonización, ¿no? Y la cultura, colonización de la tierra, ¿no? Como formas de habitar o de extenderse. eh, en territorios que podríamos pensar naturales. Y por último, la idea de culto, que también está inscrita en esa etimología, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo el origen de esa palabra con un sentido que articulaba de una manera muy poderosa no solo los saberes específicos de las comunidades agrarias, las comunidades agrícolas, sino también las herramientas que usaban para ese trabajo, para esas formas de subsistencia, para esa experiencia de vida, ¿no? Entonces, esto es clave en la tesis de Williams, que es que el término cultura tiene una doble dimensión simbólica, pero también material, ¿no? Esto es clave para su concepto de cultura, para el concepto que, desde una perspectiva de materialismo cultural, plantea contra una perspectiva idealista que cultura no es solamente un conjunto de ideas o de conceptos o de saberes, sino también un conjunto de prácticas, de experiencias, de herramientas. Eh, Esto es fundamental para esa definición materialista cultural del término cultura, su dimensión simbólica y su dimensión material, como inescindibles, como absolutamente articuladas. ¿Qué pasa con el idealismo? A lo largo del siglo XVIII se produce una suerte de escisión cuando aparece también el término civilización como contrapuesto a cultura y cultura pasa a designar una suerte de mm, conjunto de saberes recluidos en una suerte de torre de marfil, escindidos o separados de la vida mundana, de la vida material, del ruido del mercado, ¿no? En cambio, civilización aparece como el término que designa un poco todo aquello que tiene que ver con los intercambios mercantiles, ¿no?
signados por el vínculo con el dinero, con lo material. Eh, ¿Qué pasa? A mitad del siglo XIX emerge otra perspectiva en torno a la cultura, que es la perspectiva marxista, que discute con ese idealismo y plantea que la cultura, recuerdan el triangulito, ¿no? Esa idea de una base material o económica por encima de la cual están la superestructura política o jurídica y la superestructura cultural, ¿no? En la punta de la pirámide, pero completamente asociada a esa base material. Entonces, esa explicación materialista de la cultura implicó reponer esa dimensión material que la cultura ideal en su concepción idealista había perdido. Pero, dice Raymond Williams, ese esquemita de base y superestructura tiene un problema, que es que vuelve a colocar a la cultura en un lugar subordinado, en un lugar secundario, en un lugar posterior respecto de la base, que sería lo fundamental, aunque esté invisibilizado, subterráneo, escondido, y sin embargo es lo que determina, ¿no?, qué se produce en la superestructura. Lo que dice Williams es que ese concepto subordinado o supeditado de la cultura a la base económica pierde de vista que la cultura tiene sus propias modulaciones, sus propios ritmos, sus propias temporalidades, su propia autonomía, incluso una autonomía relativa, y por otro lado también pierde de vista que dimensiones que pasan en el mundo cultural también inciden, sobredeterminan, diríamos en términos de la teoría marxista, lo que pase en la base, en la economía, en las relaciones materiales de producción. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Perdón, cuando hablamos de base, cuando hablamos de base, nos remitimos gráficamente al triángulo, digamos, la parte productiva, tanto de la parte, digamos, hegemónica, como, digamos, civil, ¿no? Obviamente que entra la idealista y la que entra, digamos, la sección o la parte del Estado, ¿no? Que es dominante. Se refiere, digamos, siempre se remite, pues eso es lo que también no entendía mucho el texto de William, que siempre habla de la base de la superestructura, o sea, siempre lo toma como fundamento esa parte productiva, o sea, social, económica. La base o estructura, también llamada estructura, en la Sí, teoría clásica marxista es siempre la economía, es decir, las relaciones sí. productivas, ¿sí? En el capitalismo, por Ajá, ejemplo, la relación sí, entre la clase burguesa y el proletariado. En el feudalismo, la relación entre la clase eh, noble y el campesinado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería la base. Lo que ujú. vos llamás relaciones jurídicas o Estado Ahora sí, serían sí, sí. la superestructura jurídica y política, ¿no? El primer escalón arriba de la pirámide. Y por encima de todo, en la puntita del triángulo, Sí, él estaría, lo reseña como dominante esa parte. sí, bueno, obviamente Claro, sí. lo dominante es una forma de relación que hay en determinado momento, pero coexisten otras formas, ¿no? Ahora, él se desentiende o critica ese esquema, Sí, sí, sí. ¿no?, entre base y superestructura porque coloca a la cultura en un lugar subordinado y posterior, y porque no reconoce primero su Claro, propia autonomía y también su capacidad de incidir sobre la base, y además su dimensión ujú, material. Cualquier producción cultural no solo es simbólica, sino también es material. Pusimos el ejemplo de un libro, ¿no? Un libro tiene una serie de conceptos, claro. de ideas, tiene una dimensión simbólica, ¿no? Pero también tiene una serie Claro, de dimensiones esa materiales. distinción la hacía Gramsci, sí. Ujú. La hacía Marx y la hacía Gramsci también, sí, claro, la retoman de allí. Claro, porque claro, Raymond es lo que está criticando justamente es eso. Esa escisión, sí, que sobre todo la sostiene cierto marxismo ortodoxo, sí, sí.
economicista, podríamos decir, que frente al cual el materialismo cultural toma distancia o cuestiona. Y se podría también pensar que esa relación que se da entre base y superestructura, lo que está cuestionando Williams es que se da en términos unidireccionales, ¿no? Como una base que determina. Y, y por otro lado, justamente la idea es reemplazar esa idea de determinación por pensar en términos de límites, de presiones, donde, digamos, este concepto o esta idea de hegemonía está planteando justamente algo dinámico, ¿no? En constante movimiento. No es Marx, podríamos decir, es el análisis cultural marxista, ortodoxo, clásico, que puso el énfasis en esta cuestión, ¿no? De la determinación. En ese reduccionismo, ¿no? Eso es lo que plantea, esa simplificación un poco esquemática que la perspectiva del materialismo cultural cuestiona, ¿no? Y complejiza. Profe, Sí, Sí, sería como que Marx decía como que la cultura era eh, lo que menos importancia tenía, y Williams como que le da más importancia y dice, no, es la cultura la que hace que la economía y que la política funcionen en base a la cultura, como que la cultura es la base de todo lo que está abajo, por eso es que como que lo hace, que dé la vuelta en el triángulo. como decía Eva recién, no es exactamente Marx, sino ciertas derivas El del ortodoxas del marxismo. marxismo, con las que la escuela de Birmingham discute. Y no es tanto que reivindiquen que la cultura es la base, ¿no? No es que invierten la pirámide, sino que piensan que cualquier dimensión cultural es simbólica y es económica. No se puede pensar la economía como por fuera de la economía, la Mm. cultura como por fuera de la economía, porque en cualquier cuestión cultural hay una dimensión simbólica y hay una dimensión productiva o material. Lo decíamos en el libro, ¿no? Decíamos, hay una serie de ideas, de conceptos, que obviamente tienen que ver con su dimensión simbólica, pero también hay trabajo del autor, del editor, del imprentero, del librero, del camionero que lleva las cajas de libros. Hay un montón de trabajo. Hay una serie en la producción del papel incluso, ¿no? Podríamos decir, hasta los cañeros de azúcar con los que se hace el papel, la materia prima del papel, también están implicados materialmente en la producción del libro, ¿no? Entonces, esa dimensión material de cualquier dimensión cultural es lo que de alguna manera repone Williams, recuperando ese sentido etimológico primero del concepto de cultura que vimos hace un rato. pregunta Andrea si sería mercantilización de la cultura. ¿Qué cosa? ¿Querés tomar la palabra, Andrea, para entender mejor? Tal vez está tratando de trazar una relación con la unidad 3, ¿no? A ver, Andrea. Claro, sí, perdón, no, lo que yo decía de eso ese doble concepto que dicen de que la cultura a la vez también tiene una dimensión productiva, sí, sería como la parte de la mercantilización, sí, sería que en definitiva, como el ejemplo del libro, el libro tiene todos esos símbolos, pero también es un objeto, algo que se puede comprar y vender, o en Sí, general. No sé si se refieren a eso. sí, no solamente, o sea, sí es cierto, y eso lo vemos sobre todo en la unidad 3. Hay una deriva de lo que, bueno, que Adorno y Horkheimer piensan como industria cultural, que tiene que ver con esa deriva mercantil de la cultura, sin duda. Ah, Hay otras producciones culturales que no están tramadas por esa industria cultural y que, sin embargo, también tienen una dimensión material, también son producto del trabajo. ¿Se entiende, claro, Andrea? sí. Sí, ahí entendí, gracias. No de nada. ¿Querés que pasemos a ideas falsas de cultura, Evita? Sí, ¿Apro? es un texto que un poco la elección tiene que ver con pensar el vínculo de diálogo con Williams, ¿no? Y con esa idea de Williams respecto de la cultura en sentido amplio y sentido restringido, la dimensión cultural de prácticas materiales y la dimensión, diríamos, material de prácticas simbólicas, ¿no? Pensar en ese sentido esa articulación
y sobre todo cuestionar otras ideas elitistas respecto de la cultura, ¿no? Ese es como el punto de encuentro entre Crotts y la definición de Williams respecto de pensar la cultura. Hay ahí una línea fuerte respecto de discutir con ciertas tradiciones que planteaban lo cultural como privativo de un grupo social, ¿no? Eh, y esas ideas, que son 5, van a ir en ese sentido, ¿no? La idea de que en realidad la cultura no está, eh, no hay quienes tienen cultura y quienes no. No es privativo de un grupo. Todos estamos atravesados, todos tenemos cultura, todos realizamos ciertas prácticas a las que les asignamos un valor simbólico, o todos hacemos algunas prácticas específicas, como diría Williams, cuando habla de la cultura en sentido restringido, ¿no? Otra idea que desecha o que cuestiona es esta idea de pensar en que hay jerarquía de culturas, ¿no? Esto es importante para poner también en relación con todas las discusiones de la unidad 1. Esa jerarquía es cuestionada por Crotts, al igual que lo haría Williams, ¿no? Pienso en la imagen de la biblioteca que estaba cerrada con cadenas, ¿no? Es decir, hay una cultura que tiene cierta jerarquía y posibilidades de acceso frente a otras. Bueno, esto es cuestionado, tanto por Williams como por Crotts. Después la idea de que hay culturas puras y mezcladas, cuando en realidad hablamos de procesos donde ya lo puro no se encuentra, ¿no? Sino que hay una circularidad, hay interacción, hay intercambio, entonces todas las culturas presentan un carácter de mezcla. Después la cuestión de que la cultura se encuentra restringida a ciertos espacios, ¿no? Biblioteca, en el caso de Culturis Ordinary, pero también en ciertos ámbitos particulares, etcétera, cuando en realidad podemos decir que la cultura se expande en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Pusimos en el teórico ejemplos, bueno, en la calle, en la cancha, en los grafitis, en los artistas callejeros, etcétera. Y la otra idea plantea la existencia de una cultura muy ligada al Estado, que tiene que ver con, también, ¿no?, con la elaboración de Crotts situadamente y pensar desde México, ¿no?, donde el Estado es un actor importante. Pero a partir de ahí, Crotts plantea sobre todo pensar no la cultura en términos individuales, sino colectivamente, y entonces cuestiona también, pero en ese aspecto cuestiona la idea de Estado-nación, ¿no? La cultura remite más bien a grupos culturales, a identidades colectivas. Y desde ahí piensen o pensemos juntos esto, ¿no? Cómo está dialogando con esa idea de cultura que aparece en Williams, y que cuestiona esas miradas elitistas, eh, y, y cerradas, ¿no?, respecto de la cultura, y justamente pensar en que todos, ese punto de partida es, todos podemos hablar o pensar o realizar prácticas culturales, ¿no? Y ahí el diálogo con Williams. No sé Bueno, si... eso sí, está Sí, bueno. No, que eso nos permite también pensar en tercer ítem, que tiene que ver con la acepción amplia y restringida de cultura que nos propone Raymond Williams, eh, que se vincula, obviamente, como decía Eva, a lo de Crotts, sobre todo a esta idea de todos tienen cultura, no, la cultura no es patrimonio de algunos cultos, ¿no? Ese sentido común. Pero ese concepto, esa idea falsa de cultura, que es la primera que trabaja Crotts, se asocia directamente a esta acepción restringida de cultura, ¿no? Que sería para Williams un conjunto de prácticas especializadas, ¿no? Que tienen que ver con la literatura, con la filosofía, con el arte, con el pensamiento, ¿no? Y que tienen una historia específica, ¿no? Y hay una acepción amplia de cultura que se podría más asociar al sentido antropológico que sostiene Crotts, que es todos tienen cultura, según Crotts, y que en el caso de Williams sería esta idea de la cultura es un modo total de vida de una comunidad, ¿no? Es el modo total de vida. Esto implica cómo se visten, eh, qué tipo de vínculos amorosos o familiares trazan,
cómo comen, cómo conciben el mundo, cómo explican el origen del mundo o el fin del mundo o lo que fuera, ¿no? Todo ese conjunto, ese repertorio de, de modos de entender la vida y de posicionarnos en ella y de experimentarla, es lo que William llama la acepción amplia de cultura, ¿no? El modo total de vida. Entonces, en la primera idea falsa que desentraña Crotts, estaría ya contenida ambas posiciones de Williams, ¿no? La restringida correspondería a esa idea falsa, pensar que algunos tienen cultura y otros no, y la acepción amplia correspondería al modo total de vida. Lo que plantearía Williams es que ambas acepciones coexisten, conviven, están simultáneamente eh, coexistiendo en nuestro uso cotidiano de ese término, el uso cotidiano que hacemos, ¿no? Cuando decimos que alguien es culto o cuando pensamos en la cultura popular y pensamos el carnaval como una manifestación cultural, también estamos dando cuenta de esa acepción amplia de cultura. Entonces, esas dos acepciones no son contradictorias para Williams, sino que son eh, coexistentes, podríamos decir. Sí, y hay una frase que me gusta de Sebasco, ¿no? Cuando habla de Williams, que Williams elige eh, no excluir ninguna de las dos dimensiones, ¿no? Ahí Eliana dice, Williams toma cultura desde su etimología, que viene de culto, o sea que los que tienen cultura son las personas cultas, ¿serían así? No, Está discutiendo. cuando la etimología, como decía yo hace un ratito, es bastante polifónica, o sea, tiene varias acepciones simultáneas. Implica una triple, por lo menos, entrada al término. Una es cultura como cultivo, ¿no? Que tiene que ver con los saberes agrarios. Cuando se habla, por ejemplo, de vitivinicultura, todavía persiste ese sentido etimológico de, bueno, el saber respecto el cultivo de la vid para producir vino, ¿no? Un saber específico que tiene que ver con un saber agrario. Hay una segunda acepción que tiene que ver con colono, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de colonizar un mundo natural a partir de la cultura, ¿no? Eh, Avanzar en ese territorio, si se quiere, aún natural, aún no humanizado. Y una tercera acepción que tiene que ver con culto, pero en el sentido religioso del término, no en el sentido de alguien es culto, sino en el sentido de un culto, de una creencia, de un modo de organizar nuestra comprensión del mundo. Los cultos, las creencias religiosas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa triple entrada de alguna manera está presente en el modo en que organizan las primeras comunidades agrarias su práctica, su experiencia y su modo de interpretar el mundo, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, cuando una cultura agraria usa el arado, está usando una herramienta que es parte de su universo cultural, ¿no? Y que permite colonizar esa tierra que todavía no está arada, ¿no? Volverla productiva. Y a la vez, cuando festejan, por ejemplo, el inicio del solsticio de invierno, ¿no? El Inti Raymi, la Pachamama, etcétera, todos esos festejos tienen que ver también con una organización y una creencia respecto del mundo y de los ciclos, ¿no? De los ciclos eh, naturales que organizan también el mundo productivo y también la creencia respecto de cómo nos situamos en ese mundo. Y entonces allí podemos ver esa triple acepción, ¿no? De culto, de colonización y de eh, cultivo, ¿no? Que coexisten en la etimología del término. ¿Estás Bien. hablando, Diana? Porque está silenciada. No, no Ahí. estaba hablando, estaba tomando notas, Ah, sumando perfecto. para Bueno, aclarar. Gracias. no, de nada. ¿Querés hacer alguna pregunta o no? No, no, por ahora
Voy, voy haciendo Ah, las preguntas que se me van surgiendo y voy aclarando las dudas. bueno, Gracias. pasamos al siguiente ítem, entonces, que es cultura, ideología y hegemonía, que esto, bueno, fue parte de un teórico que dimos con Eva, donde distinguimos, pero también relacionamos esos tres términos eh, para llegar un poco a este concepto clave del materialismo cultural, que es el concepto de hegemonía, que lo retoma, Williams lo retoma de Gramsci y lo retoma también de Marx, ¿no? Hay un camino de ese concepto hasta llegar a su despliegue o a su complejidad en Williams, ¿no? Eh, Fíjense que él define hegemonía como cultura más modo de dominación, ¿no? Es decir, retoma el concepto cultural en este sentido amplio y restringido, pero le agrega el modo de dominación que no está tan presente. Podríamos decir, hace un énfasis en los modos en que se ejerce una dominación económica y política, ¿no? Que obviamente inciden sobre lo que se entiende por cultura o modo total de vida. Y a la vez también o sea, de alguna manera, hegemonía es un concepto que va más allá de cultura, que retoma, que subsume, que incluye cultura, pero va más allá porque le agrega este énfasis en el modo de dominación. Pero también, de alguna manera, Williams discute con la perspectiva también del marxismo ortodoxo respecto del concepto de ideología. El concepto de ideología en el marxismo ortodoxo es la ideología como una suerte de ideología de la clase dominante que lo que hace es encubrir, velar, esconder las relaciones de producción. Entonces, por ejemplo, una frase de Marx como la religión es el opio de los pueblos, la conocen, ¿no? Es una frase que sintetiza un poco esa idea de la ideología, ¿no? Una ideología religiosa que lo que hace es producir una versión distorsionada, borrosa, oculta, ¿no? El opio produce una distorsión en lo que vemos, y entonces la religión hace que el pueblo o los pueblos crean, ¿no? En en determinado relato de lo existente que hace que no vean las verdaderas contradicciones reales. Eso es lo que piensa Marx con el término ideología. Lo que dice Williams es, no solo existe una ideología dominante, también hay ideologías subalternas, de los dominados, podríamos decir, que complejizan, que friccionan, que se conflictúan, que se tensionan, que se disputan, ¿no? Pensar siempre esta idea de proceso y esta idea de conflicto y de lucha al interior del mundo cultural es muy importante y por lo tanto Williams prefiere al término ideología el término hegemonía. ¿Por qué? Porque hegemonía implica esa dimensión procesual y esa dimensión de luchas o conflictos en su interior. ¿Querés retomar vos, Evita? Sí, respecto podríamos decir que el concepto de hegemonía incluye, ¿no? El concepto de cultura e ideología. Podríamos decir que a la idea de ideología le suma la idea de experiencia para pensar. La hegemonía permite pensar lo ideológico, pero incorporar la cuestión de la experiencia y del sujeto. Así como, por otro lado, la hegemonía incluye la cultura, pero sin perder de vista, como vos mencionabas, el poder, el modo de dominación respecto de eso. Y por eso es interesante pensar en estos términos dinámicos, ¿no? No es solo, lo hegemónico no incluye solo un conjunto de ideas de la clase dominante que reproducen los subordinados, y tampoco tiene que ver con formas de representación o significados y valores, sino que a eso se incorpora también ese modo de dominación, ¿no? Y desde ahí Williams plantea una serie de términos que son dinámicos, ¿no? Y que operan y que interactúan, esto es lo interesante, ¿no? Si bien se diferencia de una idea de dominación unidireccional, ¿no? O por la fuerza, sino que lo hegemónico incluye otros elementos, ¿no? De adhesión, de consenso y demás, también podemos pensar que al interior de una hegemonía
conviven otros elementos que por ahí desafían, se le oponen, resisten o aceptan a regañadientes esa hegemonía, ¿no? La idea de lo hegemónico, que es retomada de Gramsci, que plantea un proceso de dominación, ¿no? Justamente, o de dirección intelectual, político, moral, dice Gramsci, o Williams retomando Gramsci, que lleva adelante un grupo en alianza con otros grupos, ¿no? La idea de justamente pensar en términos de estos múltiples vínculos, estas relaciones. Cuando uno piensa lo hegemónico, no solo piensa en aquellos grupos o aquellas prácticas, si se quieren, que son las dominantes en un momento determinado, sino también piensa en esas prácticas subalternas, sino que también piensa en esos grupos subordinados o subalternos o subalternizados, ¿no? Todo eso lleva adentro, podríamos decir, la hegemonía, y por eso es tan dinámica. Hay muchos elementos en tensión y a Williams le interesa observar esos elementos que se encuentran en tensión. Es una discusión respecto de cierta mirada ortodoxa o que se retomó desde el marxismo, que planteaba sobre todo pensar en términos reproductivos, ¿no? Las relaciones de dominación o lo cultural, como aquello que reproduce esas relaciones de dominación que se dan en otros espacios, como el espacio de la producción o de la producción social, ¿no? Lo otro interesante es pensar que todo esto revela también la relación de interacción fuerte que plantea Williams entre lo cultural y lo social, ¿no? No hay determinaciones múltiples, diríamos, o una interacción, ¿no? Una interacción dialéctica. Que leíamos antes, ¿no? De límites y presiones, es clave, ¿no? Para entender el modo en que entiende la hegemonía, ¿no? Como algo que está todo el tiempo reformulándose y sometida a una serie de presiones, de desplazamientos, de corrimientos, de inclusiones, de exclusiones, Y, de tensiones. y que permite también ver que históricamente se pueden producir desplazamientos, ¿no? O sea que aquello que en algún momento tuvo un rol de ser contrahegemónico, presentó un potencial contrahegemónico, en otro momento puede ser parte de la hegemonía, porque la propia hegemonía está intentando absorber esas prácticas y formarlas, ¿no? Y conformarlas, o si se quiere, retomarlas, y que formen parte de esa hegemonía. Por eso esos planteos de Williams respecto de eso, y bueno, y en ese sentido pensar en esos grises que plantea Williams, ¿no? Respecto de lo que es la hegemonía alternativa o la contrahegemonía, ¿no? La hegemonía alternativa como que funciona dentro de una hegemonía y la contrahegemonía como aquello que funciona, digamos, como que presenta un potencial para transformarse en una nueva hegemonía. Después vamos a pensar algunos ejemplos, ¿no? Potencial o una voluntad, ¿no? Una voluntad de impugnación de esa hegemonía. También es interesante tener en cuenta que para Williams la hegemonía nunca lo abarca todo, ¿no? No puede. Siempre hay cosas que se le escabullen, que se le escapan, que se le contraponen. Y La algo, no tal. contrahegemonía, perdón, la contrahegemonía vendría a ser lo que hoy en el marketing se dice tendencias de cambio en relación a la hegemonía, digamos, que está alternativa. Sí, No sé bien qué es la teoría de marketing, no la manejo tanto, no la manejo nada. Pero habla claro, pero habla, digamos, de tendencias, de lo nuevo. Bueno, eso sería más Digamos, bien lo emergente, creo yo, ¿no? Lo emergente, para claro, señalar exactamente, sí, sí, justamente. no sé si lo- William no usa esa Sí, palabra, está bueno igual, pero sí sí, la está idea uno. adelante que habla, entonces yo la tomé que habla, digamos, de esos cambios, habla digamos, justamente de una totalidad abstracta, habla, Ujú. justo en una parte donde estaba comentando usted. Y yo tomé en esos cambios, o sea, busqué, dije, bueno, ¿cuál será el antónimo de hegemonía? Entonces empecé a buscar, a rastrear, y bueno, llegué a la conclusión que, digamos, tomando o comparando los términos, es una tendencia, lo nuevo, lo que va a ofrecer un nuevo cambio, lo que viene para reemplazar.
Bueno, pero Yo, está bueno lo que traes, Marcos, porque no necesariamente lo nuevo va a ser contrahegemónico. Lo nuevo puede ser perfectamente integrado a la hegemonía e incluso puede ser derivar en una nueva hegemonía, ¿sí? Sí, Una sí. tendencia que en un momento es emergente y que termina siendo dominante, podríamos decir. Entonces, no necesariamente eh, podemos pensar que lo contrahegemónico es antónimo de lo hegemónico, ¿no? Quizás no haya que Claro. buscar un antónimo, sino pensar en estos procesos cambiantes por los cuales hay posiciones que van mutando o transformándose en esta suerte de redefinición continua de los límites y de las presiones. Entonces, por ahí, para no quedarnos en una abstracción, está bueno pensar en ejemplos concretos, ¿no? En Sí. determinado, por ejemplo, en determinada hegemonía literaria o musical o política, lo que ustedes quieran pensar. ¿Qué es lo contrahegemónico? ¿Qué es lo que se le contrapone y quiere reemplazar ese orden dado? ¿Qué coexiste, convive como alternativo sin querer reemplazar? El ejemplo que había puesto yo en clase, me acuerdo, para lo alternativo, era el de las comunas hippies que decidieron vivir con otro modelo de amor libre, sin dinero, por fuera de las reglas capitalistas de consumo, pero que no pretendían impugnar o anular el capitalismo, ¿no? Sino que se armaban su mundo aparte, podemos decir, su comuna en el Bolsón o en San Marcos Sierra, en el caso argentino, o Claro, en sí, sí, muchas sí. partes del mundo. Ahí tenemos un ejemplo de lo alternativo. En cambio, lo contrahegemónico podría ser una posición, por ejemplo, un grupo anarquista que a principios del siglo XX plantea que hay que abolir el Estado, eh, el Estado. Ahí tenemos un claro ejemplo de contrahegemonía. ¿Sí? o ciertas instituciones, digamos, Sí, ¿no? sí, se Pensaba, interpreta mejor ahí, sí, sí. pensaba en la idea de tendencia, Marco, que vos mencionaste. En el caso, podríamos pensar que en todo caso Williams plantearía que existen diferentes tendencias, ¿no? En tensión, ¿no? Al interior de una cultura o formación cultural. Tal vez la palabra clave que use Williams es fuerza, ¿no? Es decir, ese entramado, dice él, de fuerzas que define una hegemonía, ¿no? Como un proceso, como fuerzas, todas en tensión. Entonces, en ese sentido, no sé si lo pensaría en términos de lo que no es hegemonía, ¿no? O el antónimo, sino esa coexistencia de diferentes elementos que serían como grises, grises más claros, grises más oscuros, pero que estarían todos dentro de la hegemonía. En todo caso, sí podría plantear que se da, que en algunos momentos hay una hegemonía que se establece y en otros momentos hay una crisis o entran en crisis esos modos hegemónicos o esas prácticas hegemónicas. Pero sí es interesante pensar a partir de prácticas o ejemplos que estén situados, ¿no? Como estos que estamos pensando también. Ahí plantean al feminismo también, al movimiento feminista, ¿no? Como con un potencial contrahegemónico que pone en cuestionamiento ciertas prácticas, ¿no? Podríamos decir que altera el orden Sí, de ciertas el prácticas. patriarcado. Ujú. Exacto, Y y el esas, como sí, y esas hegemónico. prácticas pierden capital, digamos, por, digamos, inclinarse más a lo dominante o a su vez lo dominante a lo hegemónico que pasa. Eso se lo puede ver, digamos, llevando a un ejemplo, por ahí, o me voy o por ahí relaciono mal, ¿no? Pero igual lo digo, la película Oppenheimer, que se ve claramente, digamos, dónde está lo hegemónico, que está en el círculo científico, y dónde está lo dominante, que está en el poder del Estado. Y que hay un general, que es el general Graf, que es hegemónico y a su vez dominante en los dos lados. Cómo a veces se va de un lado a otro y muchas veces también es un causal para que desaparezca, ¿no? Lo hegemónico y pasa a ser dominante, ya digamos, donde es coercitivo. Ya no está, digamos, se aparta un poco de lo cultural, de lo civil, y pasa ya a ejercer ya, digamos, poder, que eso se ve también, Gramsci creo también lo polemiza. Bueno, hay un par de cositas para aclarar, para no generar confusión. Cuando habla de Williams de lo dominante, puede plantear, vos hablas de la diferencia entre hegemonía y dominio, pero cuando Williams habla de lo dominante,
lo plantea con cierta relación de continuidad con lo hegemónico. Se puede pensar en ese sentido, ¿no? Sí, sí, Por sí, sí, sí. supuesto, por otro lado, pensar, sí, tal cual como vos decís, hay una diferencia entre la coerción y lo que sería lo hegemónico, es decir, que lo hegemónico no solo se impone unidireccionalmente y a partir de la fuerza, sino que incluye todos estos elementos de aceptación, decíamos, aceptación al menos un poco, o de negación, o de aceptar pero resistiendo. Bueno, justamente la idea de lo hegemónico es incorporar o tener digamos, como todos estos distintos elementos al interior de una hegemonía y en constante tensión, ¿no? Claro, Entramados influir. que se encuentran en tensión o conflicto. Andrea también levantó la mano. Sí. Eh, sí, te escuchamos, Perdón, Andrea. sí. Una pregunta, ¿podría ser un ejemplo de alternativa eh, contra lo que tiene que ver con la industria de los libros, de todo esto, las novelas o los escritos que se hacen de Wattpad, por ejemplo, que no pasan por una editorial, que, que no pasan por una edición, que lo escriben y lo publican y están libres en la web? No sé si eso puede ser algo como alternativo. Sí, yo creo que sí. Eso es un buen ejemplo. Podríamos pensar en muchas autoediciones o formas de circulación por fuera de las regulaciones del mercado editorial que se pueden pensar como alternativas, sin duda. Autoediciones, o sea, siempre hablando de, o sea, que valga la redundancia, que uno mismo lo hace como en esto, porque hay editoriales que se dedican a autopublicar, digamos, ¿no? O sea, que uno va y les paga, pero ahí ya no estarían en la hegemonía esos porque pasan por la industria de una edición, ¿no es cierto? O pregunto porque no, porque me confunde esa parte también de Sí, las... sí, no, no, quería hacer como una meta, ajá, un análisis metacomunicacional de eso que vos decís, porque en realidad lo que nosotros proponemos es que expliquen un ejemplo, que aunque ese ejemplo sea, podríamos decir, no sea puro, puedan poner digamos, proyectar esas herramientas conceptuales que está aportando el autor. Entonces, a ver, vuelvo al ejemplo del hipismo, ¿no? Que se podría plantear, bueno, es alternativo porque en todo caso no disputó lo hegemónico. Entonces, yo estoy tratando de explicar eso y contextualizar. Por ahí alguien puede decir, bueno, pero en un principio eh, tuvo un potencial contrahegemónico porque disputó en cierto sentido la hegemonía, porque cuestionó el capitalismo de consumo y porque propuso otra lógica que rompiera con el capitalismo. Bueno, entonces, en algún sentido, lo que nosotros proponemos es como un esquema, conceptual, como una cajita de herramientas que nos permite ahí aplicar, ¿no? Entonces, el caso de ciertas editoriales o pequeñas editoriales independientes se puede también pensar eh, en este sentido, ¿no? Es decir, cómo pueden presentar un potencial contrahegemónico porque proponen otra lógica completamente distinta respecto de las prácticas hegemónicas del campo editorial, o también podemos pensar que hay otras editoriales que se plantean como alternativas, que no disputan esa hegemonía, pero que ofrecen una opción diferenciada respecto de las prácticas hegemónicas en tales y tales aspectos. No sé si se entendió. Sí, 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 está bien. Y entonces lo de las novelas de Wattpad está bien como ejemplo Sí, de alternativa. Sí, sí, perfecto. lo que Bien, Siempre decía y era, cuando, ningún ejemplo va a ser absoluto, ¿no? O puro. claro, sí, sí. Estas herramientas nos pueden permitir pensar determinadas dimensiones de esa práctica o de ese modo de circulación que sin duda tienen su dimensión alternativa, sobre todo porque se escabullen a ciertas lógicas dominantes, ¿no? Hay una mano levantada de Eliana. Y yo pensé en el tema del alternativo cuando hablaron ahora de las editoriales, se me vino que hay editoriales que no cobran, que publican gratis y reparten libros gratis, y es como que funciona dentro de la hegemonía de la cultura del libro, o sea,
de lo que es la industria del libro, pero no funciona dentro de la hegemonía del capitalismo, o sea, pues no está lucrando con los libros, y eso podría ser también una forma de hegemonía alternativa. Sí, Sí, acordémonos siempre que hegemonía no es solo lo dominante, ¿no? Que la hegemonía implica pactos, implica tensiones, implica inclusiones de otras posiciones. Entonces, podemos decir lo dominante es una lógica mercantil dentro de la industria del libro, pero hay editoriales independientes que incluso sí cobran sus libros, pero que van por un catálogo completamente alternativo al de los bestsellers, al de lo que se vende por miles de ejemplares, hacen tiradas chiquitas, las venden en ferias, otras lógicas, ¿no? Donde también podría estar el ejemplo que vos traes, incluso de producción de fanzines o de libros de distribución gratuita, el ejemplo más extremo de ese arco, ¿no? Son parte de la hegemonía, pero tienen una lógica completamente alternativa respecto de la acumulación de mercancía o la acumulación de valor de cambio, ¿no? Respecto de esos productos. Entonces, instalan otras formas. bien, Eh, hace una Podría pregunta. pensarse que cualquier ejemplo editorial, hay editoriales obviamente, no sé, podemos decir Planeta, Random House, que son obviamente Ujú. muy masivas, eh, y no van a sacar ediciones de menos de 2.000 3.000 ejemplares. Y también tenemos editoriales muy pequeñas que por ahí sacan 50 ejemplares artesanales y los van reponiendo a medida que los van vendiendo. Bueno, pero también dentro de una misma editorial pueden coexistir esas lógicas, ¿no? Tener dentro de su catálogo autores o colecciones más asociadas a la lógica del bestseller o de la industria masiva y colecciones o sellos más vinculados a cierta literatura autónoma, podríamos decir, ¿no? A cierta literatura independiente. Entonces, nada de esto es puro, no es blanco o negro. Como decía Eva, está bueno pensar los matices, los grises, las coexistencias conflictivas que se dan al Claro, interior. como que conviven todos Ujú. en el mismo ámbito. Y después está otro ejemplo que se puede relacionar con lo que planteas en términos del acceso, ¿no? Porque son prácticas, diríamos, prácticas culturales que son alternativas o que difieren respecto a las hegemónicas en cuanto a un acceso, ¿no? A un acceso más amplio. Eh, y acá pregunta Virginia si los programas de código abierto de programación podrían ser un ejemplo de hegemonía alternativa. Y sí, en ese sentido sí, siempre fundamenten. O sea, ¿por qué? Porque en todo caso, si bien no alteran ciertas prácticas hegemónicas, podríamos plantear que en algún aspecto proponen algo diferenciado respecto a pensar en un acceso que sea mucho más amplio, ¿no? O a ampliar las posibilidades de acceso Otras lógicas, a ¿no? los Hoy usuarios. podemos pensar la tensión entre Telegram y WhatsApp, o podemos pensar incluso la idea de, de los derechos de autor, ¿no? En relación al copyright y al copyleft, como otra tensión ahí entre un código dominante y un modo de entender la circulación más abierto y no regulado por los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Sino, Pusimos un ejemplo, perdón, en un práctico sobre el tema de festivales de cine independiente que terminaron, digamos, transformándose en una práctica hegemónica o institucionalizándose, como el Bafisi, y como un modo de cuestionar esa lógica, digamos, hegemónica o esa práctica hegemónica tenía que ver con proponer, bueno, otro tipo de festival que jerarquizaba otras obras, ¿no? Pero que los podríamos ubicar como dentro de lo alternativo, si se lo quiere. Pero también había otro festival que era pasar las mismas películas, pero en la calle, con pochoclos y permitiendo el acceso a todos y que no todos pagaran sus entradas, ¿no? Bueno, son diferentes maneras de cuestionar esa práctica hegemónica, ¿no? En distintos aspectos. Uno es en cuanto a la propuesta o la oferta cultural y otro es en cuanto a los modos de distribución. Sin embargo, ambos cuestionan
representan ciertos modos de ser de ciertas prácticas dominantes en algún aspecto y por lo tanto podemos ubicarlos como alternativos, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero si propone otra obra, otro tipo de obra, puede presentar el potencial de disputar esa hegemonía. Bueno, mientras que lo fundamenten, por ahí va, ¿no? Lo estamos viendo más en términos de una práctica alternativa que no termina de disputar la hegemonía que tienen ciertas prácticas respecto del cine, ¿no? O de ir a ver cine. Sin embargo, coexisten otros modos de hacer cine u otros modos de consumir cine, ¿no? Hay un ejemplo muy concreto, ¿no? El Bafisi tuvo Claro. en un par de ediciones hace varios años, y estuvo participando en eso Julia Risler, que es docente de la cátedra, que además es activista, algo que se dio en llamar el Bafrisi, jugando con el término de liberación, ¿no? Del copyleft. Y el Bafrisi implicaba las mismas películas que se estaban dando en el Abasto, pasarlas en la calle liberadas. Obviamente versiones piratas, versiones truchas, pantalla y muy precarias, ¿no? Y como se pudieran, pero ahí sí era claramente un gesto contrahegemónico porque era la misma película por la que la gente estaba haciendo cola y pagando fortunas para entrar al cine y ellas las liberaban en la calle al mismo tiempo. En cambio, si podemos decir un festival que plantea un repertorio de películas que no circulan en los festivales más hegemónicos y que plantea una cosa alternativa y chiquita y qué sé yo, podríamos pensarlo como alternativo, ¿no? Dentro del mundo del cine. Entonces son gestos y modulaciones distintas, ¿no? Y estas herramientas nos permiten pensar o matizar o intentar entender esas dinámicas. Y el eje está en poder fundamentar a la luz de cómo lo está mirando y proponiendo el autor, ¿no? Siempre la importancia de fundamentar. ¿Querés que vamos, Ana, a tradición selectiva, instituciones, formaciones? Digo, en este planteo que hace Williams, por eso es interesante pensar las prácticas relacionalmente, ¿no? En relación con otras prácticas en cierto momento histórico, situadamente, y en relación también con el contexto particular, ¿no? Y desde ahí Williams va a plantear que siempre existe la tradición, pero no toda la tradición es selectiva, sino que la tradición selectiva refiere, después vamos a mencionar algunos ejemplos que plantearon ustedes también respecto de esto, ¿no? Desde los actos escolares hasta el carnaval, pero que tienen que ver con elegir ciertos valores, ciertos significados del pasado y traerlos al presente, hacerlos, diríamos, efectivos, hacerlos productivos en el presente, y sobre todo quienes llevan adelante esto son las instituciones y las formaciones, ¿no? Por eso Williams en el mismo capítulo plantea estos tres conceptos clave, ¿no? La idea de institución como algo que permanece en el tiempo, que es duradera, que tiene reglas, que perdura, y por otro lado la idea de formación como movimientos, tendencias, que son también vitales o son dinámicas o ejercen o son productivas en cierto momento histórico, ¿no? Bueno, se habló aquí del movimiento feminista, podríamos pensarlo en términos de formación, eh, aunque en prácticos también estuvimos trabajando o viendo, incluso en teóricos, en las clases, cómo ciertas formaciones en algún momento pueden experimentar desplazamientos e institucionalizarse, ¿no? Eh, y por otro lado, pensar en ejemplos de instituciones, ¿no? La propia escuela, la familia, la iglesia, pensábamos como ciertas instituciones. Otro ejemplo que podríamos pensar es cómo los propios estudios culturales se plantea que experimentan desplazamientos de ese carácter, diríamos, radical, fuerte, vinculado con la cultura de la clase obrera, con la formación de obreros que tuvo y el vínculo con la New Left, y cómo esos mismos estudios culturales, toda esa tradición en la que se enmarca Williams, fue experimentando también un proceso de institucionalización cuando se conforma, por ejemplo, una institución que perdura en el tiempo y que perduró, que es el Centro de Estudios Culturales de Birmingham, por ejemplo, ¿no?
solo para pensar en algunos pantallazos, chispazos, imágenes respecto de posibles ejemplos. Y después la relación entre lo dominante, lo residual y lo emergente, para pensar también en términos de desplazamientos históricos, ¿no? Lo dominante lo planteo como una práctica, ahí Williams dice, una práctica hegemónica en cierto momento, donde también en su interior, al interior de una hegemonía, persisten, coexisten también lo residual y lo emergente, aquello del pasado que es recuperado en el presente porque es activo, porque tiene significatividad al interior de una hegemonía, y lo emergente como aquello nuevo, que Williams lo piensa también con un potencial de ruptura, ¿no? Eh, de ruptura respecto de lo hegemónico. Y después hicimos este ejercicio, que pueden agregar también más, de aquellos conceptos que se pueden desprender de eso. Tradición, porque Williams dice, no toda tradición es recuperada en el presente. Cuando eso ocurre, ¿no? Que es, digamos, hablamos de tradición selectiva, ¿no? Pensé también en lo arcaico, que podríamos poner como un concepto que se desprende, me quedé pensando, como aquello del pasado que no se recupera, o que al menos no es significativo en el presente, que podemos comentar, ¿no? Pero que, como el calendario, no sé, azteca, pero que en todo caso no ejercen, no son significativos ni ocupan un lugar importante en el presente, ¿no? Dentro de lo hegemónico. Entre lo arcaico y lo residual sí afecta o opera en el presente, ¿no? La idea Bien, de No, y es interesante, pusimos límites y presiones porque se contraponen un poco, cuestionan un poco la idea de determinación que estuvimos hablando y que mencionó Ana, ¿no? Después pensar lo cotidiano y lo ordinario, y desde ahí esa idea de la cultura como lo cotidiano, pensar el propio trabajo, el propio ensayo de Williams y Blackout, ¿no? Y después esas tensiones, esos elementos en tensión entre lo oculto, lo popular, la cultura de masas, que se ven también en el ensayo de Culture is Ordinary, lo rural, lo urbano, como elementos que podríamos decir no están afuera. Williams elige plantear que están adentro, pero que sin embargo revelan como esas diferentes dimensiones que se encuentran en tensión, ¿no? ¿avanzamos? Sí, La son dos, frase. cinco, nos Ujú. queda la unidad 3 aún. Bueno, Bueno, sí. ejemplo de esta unidad, bueno, por un lado, Culture is Ordinary, que es un texto que analizamos tanto en teórico como en prácticos, y que relata, como ya sabemos, un viaje, puede ser un muy buen ejemplo, pero también pueden traer sus propios viajes, ¿no? Este ejercicio de pensar atentamente con qué nos cruzamos, qué podemos examinar y analizar de esos trayectos cotidianos que hacemos, ¿no? Desde nuestras casas hasta hasta la universidad o al lugar de trabajo, etcétera. Blackout, como un ejemplo también que analizamos en comisiones y en teóricos, este texto de María Moreno para pensar, bueno, esa crónica del barrio del Once, de la Perla, de los vendedores ambulantes, de los migrantes, de los que llegan, de los evangelistas y de todo ese paisaje humano, ¿no? Que convive, no exento de tensiones en ese barrio en el que ella habita, ¿no? Em, Ejemplos, acá pusimos una larga lista de ejemplos que aparecieron en un práctico, creo que en el de Maya, si no me equivoco, de, Sí, me parece que en varios, ¿no? Ahí hicimos una. y bueno, seguramente ustedes tienen un conjunto de ejemplos que analizaron o que propusieron en sus comisiones u otros ejemplos nuevos que pueden pensar, ¿no? En relación a, bueno, ¿qué es emergente? Acá dice las tiendas para celíacas y veganes. Eh, Hace un tiempo era emergente, hoy yo diría que es casi Casi, dominante, ¿no? ¿no? Pues ha cambiado mucho de posición. Lo pensé como alternativo, pero también podríamos pensar que un desplazamiento posible una tendencia, ¿no? Una fuerza posible que está yendo hacia eso. Y una aclaración, porque está bueno también pensar como imágenes, ¿no? Todas nos aportan ciertas imágenes.
o flashes de imágenes. Pero también hay un riesgo respecto de eso. Cuando planteen el ejemplo, traten de explicarlo para que no quede sintético, para que no sea un mero flash, sino que recree toda una situación donde ustedes puedan hablar efectivamente de qué significa hablar en términos de consumismo, ¿no? Y por qué sería una práctica hegemónica en el marco del Algo, capitalismo. algo que insistimos mucho, ¿no? No quedarse con decir, bueno, ejemplo de lo emergente es las tiendas de celíacos, sino que digan por qué, cómo se vincula eso que ustedes observan en esa emergencia en relación al concepto y también que se permitan pensar los límites de ese ejemplo, es decir, bueno, en tal sentido podría no ser considerado emergente, sino dominante, porque cambió de posición, es decir, que hagan un ejercicio de pensamiento activo y crítico respecto del propio ejemplo que ustedes proponen, ¿no? Que nunca son ejemplos puros o absolutos. Levantó la mano Morena. Sí, dale, Morena. Yo tenía una duda con respecto a los ejemplos. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Ah, perfecto. por ejemplo, para poner un ejemplo de residual, de emergente y después de lo hegemónico, ponele, tienen que estar como todas relacionadas, ponele, pongo en lo residual un ejemplo político, también tiene que ser político en lo emergente y en lo otro puede ser cosas totalmente distintas. Pero capaz que no se me ocurre uno igual para todos. Sí, igual quédate tranquila porque las consignas van a ser claras, van a apuntar o a uno, digamos, o a pensar en términos de institución y formación, o a pensar en términos de tradición selectiva, es decir, van a pedirse, va a pedirse un ejemplo en esa nube, digamos, ¿no? Así que no es que vas a tener que explicar emergente y a su vez a hegemonía alternativa, no, situarte digamos, para tratar de explicar cómo lo emergente es concebido como algo nuevo que produce cierta ruptura, eh, o explicar en términos de por qué hablamos de que el movimiento feminista se constituyó, se conformó como una formación, o como que o por ejemplo el movimiento de Ni Una Menos se constituyó a partir de un hashtag, que primero conformaban pequeños grupos, pero que después a partir de 2015 se fue ampliando, que hubo algunos puntos de inflexión y que nos permite hablar de formación porque son movimientos y tendencias que se fueron dando por fuera, digamos, de las instituciones, pero que sin embargo llevaron adelante una serie una agenda y ciertos temas que incidieron en la vida social, ¿no? E incidieron en cierta hegemonía en determinado momento histórico, ¿sí? O sea, ahí ya pusimos dos ejemplos respecto de eso. Me parece Eh, mal, Morena, que planteaba si le planteamos ejemplos de residual dominante y emergente, si tienen que ser ejemplos de la misma índole o pueden ser ejemplos variados. Uno corresponder por ahí un ejemplo político, otro cultural, otro musical, otro no sé. Lo ideal, creo, Morena, si podés, en el caso de que pidamos ejemplos múltiples, que es muy raro, habitualmente pensamos ejemplos de una categoría, es que armes una serie, ¿no? Pero si no te sale en ese momento, no hay problema si pones ejemplos de índole diferente. Si un ejemplo es musical y el otro es cinematográfico y el otro literario y el otro político, está bien. Pero en general, como dice Eva, pedimos ejemplos de una categoría y no de muchas a la vez. pero está bueno este ejercicio para pensar que Williams no excluiría ninguno de esos aspectos. Puede ser una práctica material, puede ser una práctica simbólica, puede ser una práctica política como está planteando, así que viene bien eso. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? Los ejemplos son muy gráficos. Solo esta salvedad mm, por el riesgo que se corre muchas veces plantear una idea que ustedes creen que es potente, pero no desarrollarla, no explicarla. Bueno, traten de detenerse en eso y de justificar o fundamentar por qué lo ubican en eso, en ese espacio, ¿no? O en esa conceptualización. Y a su vez tomar las herramientas conceptuales que aporta Williams para eso. No mi opinión personal, sino porque Williams ubicaría también la escuela como una institución, ¿no?